Bueno, se ha informado que entre 2018 y 2025, casi que nos digamos con el tema anterior, se registra una disminución de 27% en el promedio de homicidios dolosos en México. Estas son las cifras oficiales. Es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con corte al 24 de marzo, el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos se ubica en 73.4, mientras que en enero del 2018 era de 100.5. Esto equivale a una disminución entre ambas fechas del 27%, que es lo que se ha dado a conocer estos días. Se ha ponderado, diría yo. Sobre el número de víctimas de homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de marzo, el promedio es 49.2 y ese se concentra en 6 estados. El primer lugar con más asesinatos lo sigue manteniendo el estado de Guanajuato. En segundo lugar, bueno, ahí reportan, le digo, el número 277. En segundo lugar está el Estado de México, que registra 121. En tercer lugar está el Estado de Chihuahua. Le sigue Baja California y en quinto lugar, que no aparecía y ni siquiera se asomaba, pero ahora está en quinto lugar, se ha de imaginar, pues es el Estado de Sinaloa. Bueno, de acuerdo con las mismas cifras, con la misma fuente, durante el mes de febrero se registraron 46 homicidios, feminicidios, por lo que durante los primeros 2 meses del año se han registrado 102 feminicidios a nivel nacional. El Estado de México aquí encabeza las cifras con 11 casos, seguido de la Ciudad de México con 7, Morelos, Puebla y Tamaulipas con 6, respectivamente. Dentro de las 5 entidades se concentra el 35.3% de las víctimas de feminicidio. Respecto a los delitos de violencia familiar, durante los 2 primeros meses del año se han registrado 39.982 casos. Aquí la Ciudad de México es la que encabeza las cifras con 5.277 casos, seguido del Estado de México con 4.474, Nuevo León con 2.556. Bueno, hablemos del tema y hablemos sobre todo. Estas son las cifras oficiales. Si realmente podemos decir que hay una tendencia a la baja y si va bajado ese 26-27% al que hace la referencia el secretariado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Carlos Rubio es subdirector de Integralia. Carlos, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Javier, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Procede el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así es, ha bajado el número de homicidios de manera tan importante, significativa, de 100 a 70, estamos ahora en el 27%, 26%. Sí, bueno, pues como presenta el gobierno federal, efectivamente las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan una tendencia a la baja, pero en realidad lo que estamos viendo pues es una disminución mucho menos significativa de lo que está presentando el secretario García Harfuch, la presidenta Sheinbaum. De hecho, nosotros recientemente publicamos un estudio en el que hacemos un corte de caja, cómo cerró 2024 en términos de incidencia delictiva, y lo que vimos en el comparativo entre el 24 y el 23 es que la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional se redujo solamente 0.2% en ese comparativo anual, es decir, prácticamente se mantuvo constante, y de hecho cuando lo vemos a nivel estatal, la tasa de homicidios dolosos aumentó en 15 entidades federativas, y hubo algunas en las cuales ese aumento fue significativo, como es el caso de Tabasco, donde aumentó más de 200%, o de Sinaloa, donde aumentó, pues como resultado de lo que ya sabemos, estas disputas entre Mayitos y Chapitos que empezaron desde la captura del Mayo Zambada. Pero bueno, en última instancia creo que lo que hay que destacar es que en estas presentaciones del secretariado, en las conferencias matutinas de la presidenta, pues está haciendo un uso pues segmentado de la información, ¿no? De entrada, porque las cifras que presentan diarias son preliminares, no son los números finales que se reportan hacia el final del mes, que normalmente tienden a ser más altos, y por otro lado, porque no, pues están haciendo un comparativo en algunas de las gráficas que presentan con cifras del INEGI, que toman en cuenta la totalidad de homicidios que se registran en el país, incluyendo también las carpetas de mujeres, mientras que las del secretariado separan los feminicidios en otra categoría y por lo tanto son de entrada menores que las que registra el INEGI. Ay.
Quiere decir, Carlos, que bien a bien no tenemos un criterio plenamente definido respecto a cómo contar estas cifras de pesadilla. Y te pregunto, ¿podría ser que este 27-26% no sea preciso como hace saber la autoridad? Correcto, eso es en realidad las cifras que está comentando, que tenemos oficiales del secretariado, pues son las que reportan las fiscalías. No tenemos pues un dato realmente preciso. De entrada, pues sabemos que el INEGI está reportando que hay una cifra negra muy alta para prácticamente todas las categorías de delito, de más del 96%, por ejemplo, en el caso de la extorsión, es decir, que se están reportando y abriendo carpetas de investigación para menos del 4% del total de delitos de extorsión que presuntamente ocurren en el país. Y por otro lado, pues en términos de homicidios, sabemos que si bien pues parece que hay una tendencia a la baja en los últimos años, lo que hemos visto, al menos en el último año y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que están aumentando el número de personas desaparecidas y no localizadas, que al final, pues en una porción importante son también homicidios que no se están contabilizando como tal y que pues podrían contrarrestar esa señal positiva que muestran las cifras de homicidios dolosos. Lo que pasa es que se crea también, ¿no, Carlos?, una narrativa de que está funcionando la estrategia, que quizás ese es el problema. Lo digo por una razón, porque la estrategia es la que tú tienes, es la que te lleva, si crees que te está funcionando, a instrumentar políticas públicas. Y quién sabe si sea el mejor camino, si la estrategia dicen que funciona, pero en el fondo no funciona tanto como dicen. Sí, efectivamente creo que lo que está haciendo muy bien este gobierno es construir toda esa narrativa de que la estrategia de seguridad que se anunció, que efectivamente es muy distinta a la que se implementó en el sexenio anterior, está dando resultados contundentes, que por ejemplo las detenciones que mencionó en esta conferencia el martes el secretario García Harfuch ya dieron como resultado una caída en la tasa de homicidios dolosos en Guanajuato. Pero en realidad lo que estamos viendo es que no se están atendiendo pues esas causas estructurales de la violencia en el país, que hay algunos temas que están quedando rezagados. Por ejemplo, no sabemos a la fecha de una estrategia focalizada que el gobierno federal está implementando para atender el delito de la extorsión, que sigue siendo uno de los que más impacta en términos económicos, y por otro lado, que tampoco se están tomando medidas contundentes para atender este tema de las desapariciones, que las acciones que anunció la presidenta Sheinbaum, estas iniciativas de reforma que va a enviar al Congreso, pues en realidad no presentan nada novedoso, son temas que ya estaban contemplados en la ley y que no significarán pues un cambio en términos de los hechos, ¿no? Oye, lo que pasa es que esta es una narrativa que además choca de repente con muchas cosas que suceden en el país. Por ejemplo, estaba pensando en Sinaloa, cómo no aparecía en el mapa y de repente ya está en el quinto lugar, si no es que esté en otro lugar, me refiero más arriba, en función de un momento que también, Carlos, da la impresión que no se habla de Sinaloa, que se están moviendo mucho las cosas en Sinaloa en términos, yo me refiero hasta de propaganda, pero que en el fondo, pues el otro día una niña de 12 años fue asesinada en medio de un tiroteo entre los dos grupos de chapitos y mallitos, ¿no? O sea, no tenemos como el justo medio real de las cosas, Carlos Rubio. Correcto, Sinaloa es un ejemplo, pero creo que también podemos destacar el caso de Tabasco, que digo, es un tema que ha estado en los medios, pero del que no se habla mucho y que en realidad está pasando por una situación muy crítica en el último año, un enfrentamiento entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y una organización local conocida como La Barredora, y que pues ha resultado en un aumento significativo en prácticamente todas las categorías de delitos, que está haciendo que Tabasco sea un foco rojo nacional, que no está recibiendo una atención prioritaria por parte del gobierno federal. Y está también pues el caso de Chiapas, que era un estado pacífico en su mayoría en los últimos años y que ahora está
siendo un foco rojo también de violencia homicida, sobre todo por el tráfico de migrantes, que se ha convertido pues en un delito altamente redituable para varias organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional. Híjole, Carlos, es que el gran problema es que estas son las cifras que nos presentan, se crea una narrativa, se crea una idea en el imaginario colectivo y bueno, pues cada quien vivirá su terca realidad, ¿no, Carlos? No, y creo que hay que destacar también, por ejemplo, en términos de las cifras y de lo engañoso que pueden ser esas carpetas de investigación que demuestra el secretariado ejecutivo, nada más para poner un caso concreto, en 2024 no se abrió ni una sola carpeta de investigación por robo transportista en Guerrero, a pesar de que sabemos y que reportan los medios asaltos constantes a camiones de transporte de carga en las carreteras de Guerrero, que hace pocas semanas hubo también protestas de los choferes en el estado que se negaban a seguir transitando por esas carreteras porque no se estaban garantizando las condiciones de seguridad suficientes, y a pesar de eso, las cifras oficiales no señalan ni un solo caso de robo a transportistas en el estado. Carlos Rubio, subdirector de Integralia, gracias que estuviste con nosotros. Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Javier. Buen día. Gracias.